Como bien saben, o quizás no, nuestra iglesia se llama Iglesia Reformada 242. Y muchas veces puede ser que el nombre haga preguntarnos qué significa realmente. Y yo en lo personal, bueno, o en las clases de membresía, cuando vemos precisamente el significado del nombre, pues respondemos bajo 3 argumentos. Número 1, iglesia, somos personas salvadas por Cristo Jesús. Número 2, somos reformados en el sentido que nos apegamos a las doctrinas de la Reforma, que comúnmente son conocidos como las doctrinas de la gracia o son conocidas también como las 5 solas de la Reforma. Y 242 sabemos que es por Hechos 2:42. Pero siendo sinceros, muchas veces cuando se habla de la Reforma, a veces hay personas, hay creyentes que no han escuchado sobre la Reforma, que no saben lo que pasó en la Reforma o no saben lo que es en sí la Reforma. Y a grandes rasgos, a la Reforma se le conoce lo que pasó en 1517, cuando Martín Lutero pone las 95 tesis llamando a la iglesia a volver a la palabra. Cuando los líderes de ese tiempo rechazan este llamado de volver a la palabra, Lutero, con un grupo de personas que estaban leyendo la Biblia y que ahora se había traducido la Biblia para que todo el pueblo la leyera, simple y sencillamente dijeron, no podemos seguir con ellos porque ellos ya no son la iglesia. Las 5 solas de la Reforma no son un conjunto de doctrinas en un sentido que alguien se sentó a escribirlas, no, simple y sencillamente es un cuerpo doctrinal que se fue sistematizando a lo largo de los años, pero que en últimas instancias es lo que ha creído la iglesia y es lo que la iglesia ha sostenido porque está en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de esta tarde se llama una reforma que reforma. Y lo que quiero que veamos es precisamente eso, cómo la reforma protestante no solo debe ser un impacto doctrinal en nuestras vidas, no solo debe ser un impacto de decir, ok, son unas doctrinas que tal vez no conocía, sino que también la reforma tiene que tener un impacto más allá de solo un cuerpo doctrinal. De nada serviría reformarnos a un nivel de doctrina, de decir, ok, antes yo no sabía esto, ahora lo sé. De nada serviría si eso no está tampoco cambiando mi vida y transformándome a la imagen de Cristo. Entonces, hoy quiero que caminemos bajo 3 líneas. En primero, quiero que veamos que la reforma sí fue teológica, sí fue doctrinal. En segundo lugar, quiero que veamos que la reforma tuvo cambios relacionales para dentro de la iglesia. Y por último, quiero que veamos que la reforma tenía también que ver con un elemento de comunidad. Empecemos con la reforma teológica. ¿Qué fue lo que pasó en la reforma? Y me ayudan ahí en sus Biblias, por favor, a leer Efesios del 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, por favor. ¿Qué dice? Lo primero que los reformadores entendieron es que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia tiene una autoridad dada por Dios. Por lo tanto, una de las cosas que los reformadores entendieron fue, cuando la Biblia habla, Dios habla. Y tan importante es la autoridad de la Biblia que debemos entonces nosotros entender que lo que la Biblia dice
al final es la verdad. Y en estos primeros 3 versículos, lo que vemos es como, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, un diagnóstico médico de la condición del hombre. Dice que el hombre estaba, ¿qué? ¿Enfermo? Muerto en delitos y pecados. Yo no puedo decir que el hombre estaba moribundo en delitos y pecados cuando la Biblia dice que estaba muerto en delitos y pecados. Para yo creer que esto es cierto, debo de creer en un principio teológico, y el principio teológico se llama sola escritura. De tal manera que el sola escritura lo que significa es que la autoridad o la última palabra de autoridad la tiene ¿quién? La Biblia. Entonces, en los primeros 3 versículos se nos da un diagnóstico de nuestra condición. Nuevamente, como cristianos, nos paramos en el principio de sola escritura, y entonces eso a ti te da la autoridad para saber discernir lo que está pasando en el mundo. Si una persona no creyente se levanta contra ti, por ejemplo, en cualquier área, en cualquier aspecto, tú sabes, porque la Biblia dice que esa persona está muerto, sus delitos y pecados. No tiene vida espiritual. Pero ¿por qué tú crees eso? Fácil. Porque la Biblia lo dice y tú y yo creemos en sola escritura. Hay un segundo principio que se dio en la Reforma y está en los versos 4 y 5. ¿Puedes leer, por favor, versos 4 y 5? Eso que está en paréntesis es bien importante porque dice, por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido, una dádiva dada por Dios, algo que, miren, si lo merecemos deja de ser gracia. Los que trabajan, los que trabajamos, ¿tu sueldo es una muestra de gracia? No, te lo deben. Es justo que te paguen, ¿verdad? Dicen, no, lo que me pagan no es justo, pero bueno, yo quisiera que me pagaran más, pero... Ahora, pero si tu jefe te dijera en una quincena que no trabajaste por enfermedad, por o no llegaste o lo que sea, y te dijera, aquí está. ¿Qué dice? Es gracia. Pero ¿qué jefe hace eso? Dice, no tiene gracia. Dice. ¿Y alguien que no tiene gracia qué es? Mi jefe. Dice. Entonces, la gracia no es otra cosa que es un regalo. Entonces, si sola escritura me dice que yo estaba muerto en delitos y pecados, la gracia me dice que la salvación es un regalo. Ahora, ¿por qué esto era una reforma teológica en ese tiempo? Porque Roma o el Vaticano decía que la escritura no era suficiente. Para ellos era escritura más lo que el Papa decía o lo que la tradición. Para ellos la gracia no era suficiente. Para ellos era gracia más obras, más penitencias, más, ¿no? Un sacerdote católico decía cuán importante es la monotonía del Ave María para luchar contra la monotonía del pecado, decía. Es decir, por cuanto pecamos todos los días tenemos que estar haciendo Aves Marías, decía. Porque para ellos la salvación era gracia más todas estas cosas. Pero no solo eso fue una reforma teológica. Mira los versos 6 y 7, por favor. ¿Pueden leer, por favor? 6 y 7. ¿Quién es él en el verso 6? ¿Verdad?
Verso 7. Entonces, la salvación radica en lo que Cristo hizo. Nuevamente, esto fue una reforma teológica en ese tiempo porque las autoridades eclesiásticas ya le habían agregado cosas a Cristo, como muchas veces hoy nosotros le agregamos cosas en nuestro legalismo. Pero los reformadores dijeron, no, solo Cristo. Mira los versos 8 y 9, por favor, ¿lo pueden leer? La salvación es por fe únicamente. Pero date cuenta de algo. Dice que la fe en el verso 8, salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don. ¿Qué es un don de Dios en este versículo? ¿Pero cuál sería el regalo? La fe. Ahí está. Salvados por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La fe. Esta fe que salva, dice, no nace en nosotros. Es un regalo de Dios. Ahora, todo mundo tiene fe. A veces el incrédulo tiene más fe que el cristiano. Un campesino que no es cristiano siembra con fe. Pues va a llover. No se pone a orar. El campesino cristiano sí, ¿va? Cuando nosotros nos subimos a un autobús, a un colectivo, un avión, lo que sea, ¿tenemos fe que vamos a llegar? Pero el incrédulo tiene una fe que todos los días la está activando. El incrédulo entra a una cantina sin paga y sale bolo. El cristiano no entra a una cantina. Pero le dudamos a todo muchas veces, ¿no? Siempre está la duda, le luchamos, ¿no? Entonces, pero aquí está hablando de una fe específica que es la fe que salva, que es esa fe que nos hace poner nuestra mirada en Cristo como el Señor y Salvador. Y esa fe es un regalo dado por Dios. Roma dijo, no, no es solo fe. De hecho, la confusión aquí, y ahorita lo vamos a aclarar un poquito, es que Roma dijo, fe más obras. El verso 9 lo aclara diciendo que no es por obras. Ahora, obviamente, Santiago va a decir, muéstrame tus obras. No me digas que solo tienes fe. Ah, bueno, pero es que Santiago está hablando de otro tema, no específicamente de la fe salvífica. Pero bueno, el punto es que la reforma teológica abarcaba una declaración de que la salvación es por fe. Y para ese tiempo era algo tan ilógico suponer que la salvación era un regalo, como muchas veces la gente sigue pensando que la salvación hay que ganarla. Pero la salvación es un regalo. Y por último, mira el versículo 10, por favor. ¿Qué dice el versículo 10? Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, que ahora que ya hemos sido salvados por Dios en Cristo, aquí hay un elemento de propósito. Dice, ¿para hacer qué? Buenas obras. El versículo 9 nos dice que la salvación no es por obras,
Pero el versículo 10 dice que como ya somos salvos, ahora sí tenemos un llamado a hacer buenas obras. Y tan así estamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, que ni siquiera se nos llama a andar pensando en qué buena obra puedo hacer hoy. No, dice que las buenas obras ya que Dios ya las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. De tal manera que Dios te salvó, me salvó, preparó las obras, Él provee todo para que esas obras se hagan. Nosotros solo tenemos que andar en ellas. De tal manera que entonces en todo esto, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Por eso el otro principio teológico de la Reforma fue solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria en la salvación. Y cuando nosotros como cristianos hacemos una buena obra, ¿quién se debería llevar la gloria? Pero nos encanta, ¿verdad? Foto para el Facebook, dice. ¿Ah? Nos encanta robarnos la gloria. Pero aquí es claro, dice que si un día vamos al hospital, si un día tú ayudas, ¿qué crees? Esa obra ya estaba preparada. Y si tú y yo no servimos ahí, mira, alguien lo va a hacer. Alguien Dios va a mandar. La obra se va a hacer. Lo triste es que muchas veces nosotros seremos desobedientes. Entonces, cuando hablamos de la reforma, empezamos hablando de una reforma teológica con principios doctrinales claros que básicamente estaba reformando todo lo que sucedía en esos años. Y estos principios no es otra cosa que principios bíblicos. Y miren, hermanos, aquí quiero hacer esta aclaración. Cuando hablamos de una iglesia reformada, no necesariamente estamos hablando de una denominación. Porque yo esperaría que una persona de una denominación pentecostal, por ejemplo, tú le preguntes, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué esperas que te diga? ¿Crees que la salvación es un regalo de Dios? ¿Qué esperarías que te diga? ¿Crees que solo Cristo salva? Si le preguntas, ¿qué te va a decir? ¿Crees que la fe, que la salvación es por fe únicamente? ¿Qué te va a decir? ¿Crees que todo es para la gloria de Dios? ¿Qué te va a decir? Entonces tú le vas a decir a tu hermano pentecostés, ¿qué crees? ¿Eres? Reformado. Pente reformado le vas a decir. Porque ser reformado no es tener una denominación. Porque luego tenemos estas confusiones. ¿Qué denominación eres? Reformado. Reformado no es otra cosa que ser bíblico en lo que creemos con respecto a estos principios teológicos. Y esto no es de una denominación. Esto se esperaría que cualquier cristiano lo crea. ¿Verdad? Acabamos de caminar por 10 versículos que ahí están claros esos principios. Ahí están. Los veíamos. Ahora bien, la reforma no solo fue un elemento teológico, tuvo otras implicaciones que comenzaron precisamente a ser, como dice el título de este sermón, una reforma que estaba reformando. Ayúdenme con los versos 11 al 13, por favor. La reforma también fue al regresar a las Escrituras,
fue un regreso a entender nuestra relación en dos lados, tanto de manera entender lo que es la iglesia, pero de entender también de nuestra relación con Dios. Nuevamente, mira el versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, ¿qué cosa? Los gentiles en la carne, es decir, los que no son creyentes, son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Es decir, los judíos nos decían a nosotros incircuncisos. Entonces, en otro tiempo ustedes no eran parte de este pueblo, es lo que está diciendo Pablo. Mira el versículo 12. Recuerden nuevamente, en ese tiempo, ¿cuál es ese tiempo? El tiempo pasado. En ese otro tiempo, dice el versículo 11, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban ¿cómo? Significa que tú y yo no teníamos una relación con Cristo. Y por cuanto no teníamos una relación con Cristo, ¿qué éramos? ¿Excluidos de qué? No éramos parte del pueblo de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora, miren, esto es bien importante. ¿Extraños a qué? ¿Qué significa extraño a los pactos de la promesa? Imagínate que hay una familia donde una persona fallece, esa familia no es tu familia y se va a leer un testamento. Y tú sabes que tal día se va a leer ese testamento. Tú no, ni conocías a la familia, ni eres parte de la familia, pero dices, como hoy no tengo nada que hacer, voy a ir a ver qué me toca. ¿Qué te tocaría a ti en ese testamento? ¿Por qué? ¿Porque no eres parte de qué? Eres un extraño. Pero miren cuán mal entendemos esto, que al inconverso le andamos citando el Salmo 23 que lo haga suyo. ¿Cómo? No, dice, Dios está contigo, le decimos al inconverso. Pero no la presencia de Dios prometida para todos los días es solo para su pueblo. Pero si esa persona no es su pueblo, es un. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Nosotros éramos esos extraños. Entonces, la reforma, al regresarnos a los principios bíblicos, hubo un cambio en nuestra relación con Dios. Y Pablo nuevamente dice, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice? ¿Cómo andábamos? Así estábamos, hermano. No teníamos ninguna esperanza y estábamos sin Dios en este mundo. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, nuevamente miren la frase, que en otro, por si se les, como que si Pablo dice, por si se les olvida dónde estaban en otro tiempo, se los vuelvo a repetir. Porque mira, no veas la tele, mira tu Biblia. Mira la frase en el verso 11. Recuerden que en otro tiempo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo. Me encanta esta forma de escribir de Pablo que cierra este pensamiento aquí. En otro tiempo. Pablo está queriendo que ustedes vean, que nosotros veamos lo que éramos en otro tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban ¿qué? Lejos, han sido
Y hemos sido acercados por la sangre de Cristo y nos lo describe estos principios. La Escritura nos lo describe, que es por gracia, que es por la obra de Cristo, que es por fe y es para la gloria de Dios. Hemos sido acercados y ahora somos hijos de Dios. Entonces, la reforma no solo es aprendernos las 5 solas de la reforma, sino entender que esas 5 solas de la reforma tienen un significado tan profundo que nuestra relación con Dios fue cambiada por Dios. Éramos extraños, pero ahora somos hijos. Ahora sí que cuando lean el Testamento, dice un himno por allá, ¿no? Cuando allá se pase lista. ¿Por qué vas a responder? Porque ya estás en la lista. ¿Quién te escribió? Ya no eres extraño. Ya no soy extraño para Dios. Entonces la reforma trajo esta esperanza a un pueblo que no tenía esperanza. La reforma trajo esta luz de esperanza a personas que estaban cegadas a esta gloriosa esperanza. Pero ahora miremos los versos 14 al 18. ¿Puedes leerlo, por favor? Ahora, en este tiempo, dice, de 2 pueblos. ¿Quiénes son estos 2 pueblos? Judíos y gentiles. Pero en Cristo, dice, ya no hay 2 pueblos. Ahora hay uno. La barrera de enemistad fue derribada. Dice, para los que estaban lejos y los que estaban cerca, ahora somos un solo pueblo, como decíamos el domingo. Jesucristo viene por una sola iglesia. Entonces, la reforma vino a darnos principios teológicos que estaban en la Biblia, no vino a inventar nada. Los reformadores no vinieron a inventar nada, simplemente nos trajeron la Biblia y nos permitieron un acceso más claro a ella a través de traducciones que podía el pueblo leer. Y 2, al nosotros ver estos principios teológicos de la reforma, empezamos a ver que esta reforma nuestra relación con Dios, pero también comienza a reformar nuestra relación entre nosotros. Porque tan así Dios es tan poderoso que dice estos versículos, de 2 pueblos hizo uno. Ahora, traigamos este principio aquí a la iglesia local. Y diríamos, de varias familias, Dios hizo una sola familia. Porque ahora en Cristo somos hermanos. Porque somos un solo pueblo. Esto rompe el esquema de que muchas veces se tiene en el mundo. Porque el mundo nos enseña que debemos de ayudar solamente a los nuestros, a nuestra familia. Pero cuando vienes a Cristo, ahora eres parte de una familia. Y se nos demanda en esta reforma de pensamiento según Filipenses,
a servir al otro como superior a mí. Pero a mí me gusta que el otro me sirva. A mí no me gusta servirle. Pero es por eso que la reforma teológica no debe quedar solamente con principios teológicos, sino, dice Santiago, que hasta los demonios tienen una buena teología, porque ellos creen que Dios es uno. Y hay una reacción. Para nosotros que tenemos una teología reformada, tendría entonces que generarse una relación basada en estos principios donde, a ver, entendemos, ya no somos extraños, ahora somos hijos de Dios, pero ya dice, ya no hay dos pueblos, ahora es uno, y cuando ahora en un elemento de aplicación estoy dentro de una congregación, soy parte de una familia. Pablo va a decir en algún momento que hagamos el bien mayormente a los de la fe. Y se nos demanda, y mira, tú puedes hacer un ejercicio en las cartas de Pablo de buscar cuántas veces Pablo va a repetir unos a otros, unos con otros, lleven las cargas unos de otros, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. El elemento está siempre presente de ser una iglesia. No podemos decir que creemos una teología reformada si eso no está reformando mi visión de iglesia local. Sin embargo, seguimos luchando con esto. Y ese es el pecado. Que mi pecado siempre va a seccionar. Y aunque sé que eres mi hermano, y no estarás muchas veces en mi prioridad para yo ayudarte. Pero somos hermanos en Cristo. Muchas veces le decimos a alguien, oraré por ti, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios reformó y está reformando mi visión de iglesia local o de iglesia. Y tan así, y quiero que avancemos a la última parte, ayúdenme por favor con el verso 19. El 19, nada más el 19, porfa. ¿Qué dice nuevamente, por favor? Todos. Nuevamente. Llegaste a escuchar el testamento como un extraño. Pero ahora dice, ya no eres un extraño. Ya no son extranjeros, dice Pablo, son conciudadanos de los santos. Esto de conciudadanos de los santos es una frase en la cual Pablo conecta a todos los santos de la historia. ¿En qué sentido? En que el que tú quieras en la escritura que consideramos como héroes de la fe son nuestros hermanos. Y ahora Pablo introduce un término que no lo había mencionado anteriormente. El capítulo 1 de Efesios habla constantemente de esta elección soberana, luego empieza a hablar de todo lo que Cristo hizo, de las relaciones con Cristo, en Cristo, y de las relaciones entre nosotros, pero ahora introduce este término que para el oyente está haciendo algo que va a reformar su forma de pensar. Dice que somos la familia de Dios. Llega pues la
la nieta y le dice a la abuelita, hermana, Dios te bendiga. Y la abuelita la ve y dice, hermana, tu abuela soy. Vuelvo a repetir, este concepto de familia de Dios, que podríamos decir es muy conocido, si somos sinceros, qué difícil es aplicarlo. Somos familia, ¿verdad? Si estamos en Cristo. ¿Y qué está haciendo Dios en su familia? Verso 20 y 21. ¿Me ayudan? Dice el 20. Están edificados. Ahora aquí es importante. Dice que el fundamento, Pablo ahora va a agarrar esta imagen de un edificio que está siendo construido. Dice que la piedra angular, ¿quién es? Cristo. Entonces, se posiciona la piedra angular, este elemento de piedra angular es esta piedra que sostiene todo el edificio. Si quitas la piedra se desmorona todo. Entonces, Cristo es la piedra angular. Luego, después de Cristo, ¿qué viene? Ahí en el verso 20. ¿Te das cuenta que ahí también este es un claro versículo que desmorona todo esto de apóstoles y profetas hoy en día? Porque nadie pone un cimiento en un segundo piso. ¿Dónde va el cimiento? Abajo. Entonces, el cimiento, el fundamento, dice, la piedra angular que sostiene todo es Cristo. Luego tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces dice, están edificados sobre esto. ¿Quién está edificando aquí? Dios. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Verso 21. ¿Qué dice? Todo el edificio. ¿Se acuerdan que Pedro usará esta imagen de piedras vivas? Tú y yo somos piedras. De tropiezos. Dice que somos piedras vivas, donde el Señor nos toma y nos trae el edificio y nos pone así. No. Lo vamos a descomponer, vamos a enchocar la pared. Nos toma y empieza a darnos forma. Y duele, pues, ¿verdad? Empieza pues el Señor con cincel y martillo. ¿Se acuerdan de que había una alabanza del alfarero? ¿Cómo se llama? Hazme un nuevo ser, dices. Eran las 3 de la mañana, algo así, ¿no? Y yo dormía. Y ahí está el Señor. Porque el Señor está edificando. Y Él no es como, ay, ponle ahí el repello, lo compone. No. El Señor, como buen arquitecto, nos agarra. No, te falta. Y ahí está trabajando. Y ahí está. Porque es siguiendo la terminología de Pablo aquí, es su edificio. ¿Y a poco crees que el Señor va a hacer un edificio chafa? Que lo ves a la distancia y está como torcidones. No, dices que así era el proyecto. No, el Señor lo está haciendo excelente. Y dice, bien ajustado. ¿Te das cuenta de eso? Nuevamente, no es como que, ponlo ahí y luego vemos cómo le hace.
Al rato filtrando agua a la pared, güey. Oh. Porque ¿qué es lo que está haciendo él en este edificio? Dice, templo, nosotros. Entonces, mira cuán importante es esto. La reforma teológica tiene que reformar nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios, lo que éramos en otro tiempo, pero lo que ahora somos en Cristo y ahora que somos una familia, entender que nos ha hecho ser parte de una familia y nos está edificando. Ahora, parte de las cosas que Dios usa para precisamente como este ejemplo de piedras vivas, de que nos toma ahí del río, pues toda una piedra sin forma, pues, nos saca del río con moho, con todo. Y entonces el Señor empieza a trabajar y empieza a darnos forma. Ahora, ¿qué usa el Señor para irnos dando forma? ¿Qué usa Dios para irnos transformando, ajustando? Marro. ¿Qué más? Cincel. Ahora, ¿pero qué sería ese marro en la vida cristiana? La palabra. ¿Ah? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Las pruebas. ¿Qué más? ¿Ya él? También. Mi hermano dice. La familia de Dios. Decía un hermano por allá, ¿cómo me encantaría que el cristianismo fuera cada quien por su lado? Que yo no que yo no tuviera que ir a la iglesia, que yo no tuviera que andar ahí reuniéndome con los hermanos, y no muchos terminan decidiendo eso, dice, y todavía agarran el texto, yo y mi casa, dicen, y ahí están en su casa, dice, no, aquí, esta es mi iglesia, dice, y todavía dice, como la iglesia primitiva en casa. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo lo que el Señor dijo aquí? Familia de Dios. Nuevamente, Dios usa su palabra cuando tú estás en tu devocional y Dios te está hablando. Cuando escuchas una predicación, cuando tú predicas, cuando tú compartes, Dios usa su palabra, ¿no? Pero también Dios usa estas relaciones en la familia de Dios precisamente para darnos cuenta de cuánto nos hace falta. Porque decía una persona, no, dice, mi mamá es buena gente, dice. Nada más no la toquen, dice. Y muchas veces así. ¿Cómo sabes que te hace falta paciencia? En estos momentos que dices, no, pues posible que no nos podamos poner de acuerdo. Pero si yo ya les dije cómo, todavía dice. No, dice, ya, voy a salir del ministerio ya. Con esa gente no se puede. Curiosamente, Dios no hace eso. Qué paciencia nos tiene el Señor. Y nosotros a la primera que el otro ya no hizo lo que nosotros dijimos, eliminamos el grupo. Hacemos otro grupo donde no está. Dice que Él está ajustándonos para edificarnos y usa a la familia de Dios. Usa al inconverso también. Pero también entre nosotros. ¿Sí? Dios te usa también.
para edificar a otro, para sacarlo de sus casillas. Es más, mira el verso 22. Ayúdeme con el verso 22. En Cristo también ustedes son ¿qué? Entonces, somos una familia de Dios, edificados por Dios y edificados para Dios. Y nuevamente, la reforma tenemos que entenderla bajo estos principios que nos recuerdan que no solo se trata de teología. Ah, qué bonito fuera que solo que pura teología fuera, hermano. Ahí en nuestra biblioteca todo el día, tomando café y tu libro, tu teología sistemática y así toda la vida cristiana. No, lo mencionaba el domingo, me parece. Los monasterios surgieron precisamente de cristianos que dijeron, no, ya no podemos en este mundo está echado a perder, vámonos. Y hay sectas que eso hacen. No nos vamos a contaminar con el mundo. Nos encerramos, nos contaminamos entre nosotros. Y miren, tan así es el pecado, que si nos fuéramos a querer vivir nuestro cristianismo en una montaña, allá vamos a andar peleando. Que mucho sol, que no sé qué, como Jonás, ¿se acuerdan? ¿Con quién estaba peleando Jonás? Con un gusano. Él le quitó su sombra, ¿ve? Y Dios dice, si tú no hiciste nada para trabajar esa sombra, ¿con quién estás peleando? Porque aquí va, ¿ve? Pero ahora nosotros nos olvidamos precisamente que estamos siendo edificados y entonces cuando nos olvidamos de eso, dejamos de congregarnos. Dice, no, yo ya probé varias iglesias, dice. Y no, dice, no hay amor, dice. Y ahí andamos, como los israelitas en el desierto, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque precisamente no hemos entendido que las congregaciones, la iglesia local, todavía está siendo edificada. Mira, el día que tú, como una piedra viva, ya el Señor diga, hijo, hija, ya estás lista, ya no hay más que hacerte. Y te va a poner en el edificio ya. ¿Sabes qué día va a ser ese? Una de dos. O sea, el día que muramos o que Él ya viene. Ya cuando el Señor venga, diga, faltaba todavía. Le falta, ya sí lo llevo, allá lo compone. Porque vamos a ser transformados. No. Así no vamos a entrar. Si no, pleito va a ser allá. Vamos a entrar cuando nos den nuestra morada en la Nueva Jerusalén. Ay, dice, yo quería esquina, dice. Quería poner a mi tienda, dice. A la semana la calle de oro llena de bache. Pero no, hermano, porque vamos a ser transformados. Pero mientras no lleguemos, ¿qué nos toca? Seguir caminando, seguir congregándonos. Sí. Y es aquí donde muchas veces se ha comentado esto, ¿no? O se ha dicho de otras maneras no, es que en la iglesia puro hipócrita hay. Pues por eso es que venimos. Porque ya no queremos seguir siendo así. No, es que en la iglesia, puro doble cara. Como decía otro, hay una silla más para ti.
No venimos aquí porque ya seamos una piedra terminada. Venimos porque necesitamos todavía que el Señor siga trabajando en nosotros. Y nuevamente, por favor, no entendamos esto como solo un tema teológico. Resulta que nos llenamos de acá y ahora somos orgullosos que ya no queremos edificar a otros. Y entonces esto, en lugar de hacernos algo bueno, nos hizo un daño. ¿No? Si vamos a crecer en teología, es para crecer en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Esa es la verdadera teología reformacional. Una teología que reforma mi conocimiento, pero que reforma mi corazón y reforma mis prácticas en mis relaciones con la familia de Dios. ¿Va a ser complicado? Sí. Dice, no, es que yo no soy monedita de oro, dice. Eso ya lo sabemos. Pero recordar que se nos demanda humildad, misericordia, gracia, perdón, segundas oportunidades. ¿Y por qué se nos demanda que demos eso? Porque eso es lo que recibimos todos los días. Todos los días recibimos gracia, todos los días recibimos perdón, recibimos misericordia. Cuando lo echamos a perder, Dios dice, ánimo, yo estoy contigo, vamos a levantarnos, te perdono, hay gracia para ti, sigue caminando, vuélvelo a intentar, estoy contigo. Nosotros, a la primera, lo apedreamos al hermano. Entonces, esta serie es para recordarnos precisamente esto, que le podemos servir a Dios sirviéndonos. Y somos, si decimos ser iglesia reformada, no solo tiene que ser un elemento teológico, tiene que reformar mi entendimiento que ahora no soy extraño, soy hijo y por cuanto soy hijo, soy parte de la familia y al ser parte de la familia de Dios estoy siendo edificado por Dios, para Dios, al relacionarme con la iglesia, al relacionarme con el prójimo, al relacionarme con el inconverso, al relacionarme con mi familia en casa. Todas mis relaciones tendrían que estar siendo reformadas, porque somos reformados. ¿Les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos que nos salvaste por pura gracia, por pura misericordia y por fe. Gracias por recordarnos, Señor, que no has terminado con nosotros y de verdad gracias, Señor, por no cansarte de nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque te hemos fallado. Yo te he fallado un montón de veces, Señor. Pero gracias por no cansarte de mí, Señor. Gracias, Padre, porque tu gracia nos sostiene. Como dice la alabanza, Señor, nuestras faltas son muchas, pero tu gracia es mayor, Señor. Gracias de verdad por eso. Y Padre bueno, de verdad, te pido que nos ayudes a seguir siendo edificados por ti, pero también para edificarnos unos a otros. Ayúdanos a entender como iglesia, Señor, que necesitamos, Padre, crecer juntos. Esto no es una competencia, esto es caminar juntos como iglesia, esto es servirnos unos a otros, servir al otro. Y creo, Señor, que estás llamando a tu iglesia a esto, a servir, a ver al otro como superior a uno mismo, a ser humildes, a ayudarnos, a caminar la milla extra, a servirnos, Señor. Ayúdanos, por favor, porque a veces lo hemos olvidado. Y nos olvidamos que somos una familia, tu familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.